Muchas gracias a todos por venir. Lo primero, muchas gracias a Creo por invitarme a esta presentación, sustituyendo a Carlos González, que es todo un honor para mí hacerlo. Soy David Sanz, he perdido el pelo trabajando con temas de datos, entonces espero que os guste la presentación. Si veis que el nivel es un poco elevado, por favor preguntarme y intentaré profundizar en cualquiera de los temas. Interrumpirme cuando queráis, pero prefiero que sea así y que sea más una charla que no dejarlo todo al final, que al final me resulta un poco aburrido estar contándoos algo y no estar interactuando con vosotros. Bueno, lo primero es que me he ceñido al título, Organizaciones Data Driven, pero no me gusta el concepto Data Driven. Ya os he hecho un spoiler, pero os lo demostraré luego un poco más adelante. Bueno, un poco de contexto, vamos a hablar también de creando una organización Data Driven, el dato como activo, que eso también está muy en boca en los últimos años, pero muy poca gente lo ha sabido realmente poner en práctica. Y luego, por último, cómo ponemos esto en marcha, que yo creo que hay que llevar una estrategia asociada al dato como primer paso. Comenzando por la parte de contexto, y esta slide normalmente siempre me genera bastante controversia en el público porque dice, ostras, las palabras son bastante duras, pero sí que es cierto que desde mi enfoque podemos distinguir diferentes estados de madurez de las organizaciones en cuanto a la utilización de los datos, ¿no? Tenemos uno de ellos que son los torturados por los datos, son gente que sabe que necesita utilizar la información, pero no tiene ni las capacidades técnicas, ni la arquitectura, ni la plataforma, ni incluso la gente necesaria para poderlo poner en marcha. Este es el que más controversia me genera siempre, que son los ignorantes de los datos. Es gente que da igual lo que construya, han hecho inversiones muy importantes en plataforma tecnológica, pero le da igual lo que salga de la información. Se basa de la experiencia me dice, es que siempre lo hemos hecho así. Bueno, tenemos también los deseosos de los datos, que sería la antítesis del anterior, es gente que ha construido o ha puesto en marcha iniciativas para que el dato sea un activo crítico en su organización, pero hay algo que no les acompaña. Entonces, están deseosos de poder tener datos que poder utilizar. Y luego tendríamos los inspirados por los datos. Esa gente suele estar basado en empresas que han nacido ya con el dato como un activo principal, empresas de ámbito eminentemente tecnológico o empresas que han hecho todo el tránsito y ya están posicionadas para utilizar el dato como un activo. Y luego, bueno, tendríamos ese gran objetivo, ¿no? Nos queremos basar en los datos, queremos ser una organización data-driven. Pero bueno, nadie hace todo esto por nada. Todo el mundo lo que está intentando poner en marcha, y los CEOs, CIOs, ejecutivos de las compañías es, bueno, tenemos que mejorar nuestra organización y vamos a utilizar los datos para esa mejora de nuestra organización. ¿Qué es lo que queremos? Pues maximizar ingresos, mejorar nuestro conocimiento del cliente, mejorar nuestros procesos operativos. Uno de los elementos más críticos, sobre todo en grandes organizaciones en los últimos tiempos, queremos cumplir la regulación asociada a los datos que hay, la ley de GDPR, toda la normativa que se ha puesto alrededor de los datos ha vinculado mucho el que sea un riesgo muy importante para las organizaciones no cumplirlo. Bueno, pues todo el ecosistema, toda la capa directiva se ha dado cuenta de que es necesario que los datos sean utilizados y sean utilizados de una manera correcta. Bueno, ¿a qué retos se enfrentan las organizaciones? Porque otro de los puntos claves es, sí, tengo datos, pero ¿qué es lo que voy a obtener de ellos? Primero, estoy buscando la obtención de un valor adicional, necesito una estructura organizativa que me soporte esta utilización de los datos, es decir, necesito personas, necesito modelos de relación entre estas personas para que los datos realmente sean productivos, necesito obviamente la seguridad en la información que estoy consumiendo y que estoy en muchas ocasiones exponiendo hacia el exterior o que estoy consumiendo del exterior, necesito una calidad y un gobierno de los datos. Lo que ha ocurrido también en los últimos años es que se ha visto que hubo en principio un boom muy importante de la utilización del dato con la llegada de tecnologías como Big Data. Claro, pero lo que nos encontramos de repente es que teníamos un ecosistema que tradicionalmente estaba muy organizado y muy encapsulado, con sistemas muy identificados, y hemos ido hacia sistemas que cada vez están menos controlados por las organizaciones. ¿Qué le sucede a la organización? Que cuando te vas o te mueves hacia entornos cloud, por ejemplo, o te mueves hacia entornos Big Data, tienes una dispersión de la información que necesitas controlar. ¿Por qué? Porque la calidad cae,
porque el control y la seguridad cae, entonces necesitas poner en práctica modelos de gobierno, de gobernanza de la información que te garanticen que tienes todo tu ecosistema de datos bajo control. Obviamente, esto liga mucho con algo que las organizaciones ha sido muy carente en los últimos tiempos, que es de personas y skills asociados a manejar los datos de una manera adecuada. Entonces, las organizaciones necesitan incorporar gente con conocimientos del entorno de datos, pero o reciclar a gente que tenga interna. Entonces, todos los procesos que son necesarios para incorporar personas o reciclar personas y potenciar su conocimiento asociado a la información. Y por último, el sexto, necesitamos una arquitectura, una tecnología que soporte estos cambios y que sobre todo nos sirva para ahora, pero que podamos intentar vislumbrar hacia dónde vamos a ir en los próximos años. Es muy complejo, nadie preveía muchos de los cambios que hemos sufrido en los últimos años, pero bueno, en misión nuestra como consultores, a mí me gusta mucho la palabra consultor como persona a la cual le consultan cosas y le preguntan, oye, ¿cómo harías tú algo? Pues ayudar a las compañías a cómo tenéis que construir vuestra plataforma de arquitectura que soporte los datos de aquí al futuro y no quedarnos en modelos estancos. Bueno, he dicho que no voy a utilizar la palabra data driven, pero vamos a utilizarla ahora en un principio. Vamos a crear una organización data driven. ¿Cuáles son los beneficios de la puesta en marcha de estas iniciativas? Y ahí no suma el 100%, no suma el 100% porque es, dime las tres cosas donde ves que la puesta en marcha de iniciativas vinculadas a los datos tiene mayor impacto. Entonces, obviamente, al ser una pregunta abierta, pues la gente contesta. La que más impacto dentro de los niveles ejecutivos contestaron era la toma de decisiones más rápida. Y eso es diferencial, porque hoy en día que los tiempos de time to market, los tiempos de respuesta a nuestros clientes, los tiempos de respuesta a los usuarios incluso internos se reducen, si no somos capaces de tomar decisiones en menor tiempo, si nuestros competidores lo hacen, nos ganan por la mano. Es un hecho evidente, por ejemplo, en el sector retail, que cuando alguien lanza una oferta, todos los competidores, casi en tiempo real, ya te la están igualando. Entonces, eso hace años no sucedía. Tú tenías una ventaja que era, si eras capaz de lanzar una oferta, tardaban días o incluso semanas en poderte preparar un producto que te hiciera competencia. Hoy en día eso no sucede. Y el segundo elemento más importante, o que sale de estas preguntas, es conocimiento de nuestros clientes. Esto lleva siendo, creo que la panacea o el gran objetivo a alcanzar durante los últimos años que yo llevo trabajando. Conoce mejor a tu cliente. Bueno, pues pese a incorporar cada vez más información y esa información en un tiempo más reducido, sigue siendo uno de los elementos que más deciden o que más los ejecutivos piensan que se va a potenciar con la puesta en marcha de estas iniciativas. Pero bueno, cosas que para mí no son data driven. Tener un conjunto de informes y de cuadros de mando no es ser data driven. Tener un clúster Hadoop, Big Data, Cloud, tampoco es ser data driven. Seguir ciegamente a los datos no es data driven. Vamos a irnos al escenario contrario. Decíamos que había gente que era ignorante de los datos. Le da igual que suceda, me baso en mi experiencia, pero hay gente que cuando pone plataformas asociadas a los datos dice, es que es lo que sale. Sí, pero lo que sale tiene la calidad necesaria, está correctamente gobernado, ¿tiene sentido a nivel de negocio el resultado que te está saliendo? Porque posiblemente no. Entonces, hay gente que también, como lo dice el sistema, pues adelante. Eso tampoco es habernos convertido en una organización data driven. Data driven es tener una cultura sólida de innovación. ¿Por qué? Pues porque necesitas estar en continua progresión, necesitas tener escenarios donde tus científicos de datos prueben o tu organización pruebe nuevas cosas, donde el dato se cocine, se construyan nuevas visiones. Si no estás en ese modelo, no eres data driven. Data driven significa tener una cultura abierta. Tenemos que huir de un escenario muy tradicional en las compañías que es los silos informacionales. El dato es propiedad mía y no lo comparto porque si lo comparto pierdo poder. Esa visión no te convierte en una organización data driven. Una cultura de autoconsumo. Necesitamos que nuestros agentes, nuestras personas que están involucradas en la organización, que son usuarios que conocen el negocio,
tengan la capacidad de utilizar los datos y generar nuevas. Si lo limitamos todo a que nuestro equipo de TIC nos haga unos cuadros de mando, nos haga unos informes, no estamos sacando toda la potencia del dato en nuestras organizaciones. Necesitamos que la gente tenga formación en el área de datos. ¿Por qué? Pues porque volvemos otra vez al punto de que si no sabes sumar es muy difícil que puedas identificar grandes problemas que estén embebidos en los datos o grandes oportunidades de negocio. Entonces necesitas que la organización empiece a tener una cultura del dato importante. Bueno, perdonad que haya espoleado, una cultura inquieta. Necesitamos que la gente esté continuamente preguntándose. Ahí hay una pregunta muy crítica. En los comités te surge la duda de ¿hay algún dato que aporte que soporte la afirmación que estás dando? Bueno, esa pregunta tendría que no ser hiriente. Tendría que ser, sí, mira, yo esto lo soporto por esta información que he obtenido de este sistema y todo el mundo pueda compartir esa información. Una estrategia bien articulada. De nada sirve que construyamos plataformas tecnológicas muy avanzadas si no estamos resolviendo casos de negocio. Entonces tenemos que dirigir una estrategia del dato que esté muy orientada con las necesidades de nuestros negocios. Un liderazgo en los datos. Si no hay un cambio en el modelo organizativo, si no hay líderes en las organizaciones que impulsen el desarrollo de las plataformas informacionales, de que el dato sea realmente un activo, es muy difícil que ese consumo sea realmente eficaz. Un cambio que no sea solo de arriba hacia abajo, sino que sea a lo ancho de la organización. No vale con que tu jefe te diga, oye, necesitamos que empieces a utilizar este cuadro de mando, o necesitamos que utilices la app del móvil, o no. Necesitamos que la cultura del dato permee a todos los niveles y sea algo que se comparta de una manera muy abierta. Y sobre todo, necesitamos generar impactos. Si la utilización de las plataformas de datos no generan ningún incremento en ninguna de las métricas que habíamos visto inicialmente, no somos capaces de conocer mejor a nuestro cliente, no somos capaces de responder más rápido, no somos capaces de reducir nuestros costes internos, señores, lo que hemos puesto no nos ha servido para nada. Plataformas tecnológicas muy avanzadas si no estamos resolviendo casos de negocio, entonces tenemos que dirigir una estrategia del dato que esté muy orientada con las necesidades de nuestros negocios. Un liderazgo en los datos. Si no hay un cambio en el modelo organizativo, si no hay líderes en las organizaciones que impulsen el desarrollo de las plataformas informacionales, de que el dato sea realmente un activo, es muy difícil que ese consumo sea realmente eficaz. Un cambio que no sea solo de arriba hacia abajo, sino que sea a lo ancho de la organización. No vale con que tu jefe te diga, oye, necesitamos que empieces a utilizar este cuadro de mando, o necesitamos que utilices la app del móvil, o no. Necesitamos que la cultura del dato permee a todos los niveles y sea algo que se comparta de una manera muy abierta. Y sobre todo, necesitamos generar impactos. Si la utilización de las plataformas de datos no generan ningún incremento en ninguna de las métricas que habíamos visto inicialmente, no somos capaces de conocer mejor a nuestro cliente, no somos capaces de responder más rápido, no somos capaces de reducir nuestros costes internos, señores, lo que hemos puesto no nos ha servido para nada. Y es importante conocer el punto de partida de cada organización, porque cada organización tiene un grado de madurez totalmente diferente. Y igual que os enseñé los iconos al principio, ahora los posiciono. No hemos descubierto la rueda, obviamente. Esto es como el cuadrante mágico de Gartner, que más o menos todos conocemos. Nos posicionamos en el eje horizontal con la potencia o la arquitectura a nivel tecnológico y en el eje vertical en cuanto a la cultura del dato. Tenemos entonces que los que no tienen una plataforma tecnológica ni tienen una cultura a nivel interno de su organización son los torturados por los datos. Aquellos que sí tienen un cambio cultural, es decir, han incorporado, por ejemplo, la figura del CDO o lo están poniendo en marcha, han incorporado equipos de científicos de datos, saben o han puesto en marcha alguna iniciativa de gobierno, pero su arquitectura todavía no les acompaña, son los deseosos por los datos. Abajo a la derecha son los más peligrosos, son los que han hecho una inversión salvaje en los últimos años en comprarse el último clúster de Hadoop, migrar a la nube 16 veces, tener el equipo de científico de datos más elevado, pero su cultura del dato no ha progresado, que esos son los ignorantes de los datos.
y por último aquellos que ya todo ese camino lo han ido recorriendo y han alcanzado un punto donde los datos sí que se consideran un activo crítico de la empresa, donde hay una organización que lo soporta, bueno, pues esos son los iluminados por los datos. Y ahora es cuando rompo con lo de data driven. Para mí, y esto es una percepción personal, hablar de data driven es quitarle valor a lo que hacemos. Yo lo llamo knowledge driven. ¿Por qué? Porque el dato es un concepto que está muy abajo en la cadena de valor. Cuando tú estás muchos años trabajando en el área de datos, se construye una pirámide que la voy a simplificar a tres niveles, que es, tienes datos, que el dato es algo muy sencillo, somos 26 personas, o las que seamos ahora mismo en la sala, pero eso es un dato, no tiene más valor que eso. Con eso construís información, pero lo que realmente quieres llegar es a construir conocimiento empresarial. Si los datos no te generan un conocimiento empresarial importante, no te están sirviendo para nada. A lo mejor ni siquiera lo necesitas, que es otra de las cosas que muchas organizaciones hacen. Ponen en marcha grandiosos proyectos cuando no tienen una necesidad de negocio que los soporte y que los arrastre. Entonces, me gusta cambiar un poco el paradigma de data driven, que es el concepto más bajo de la pirámide, a knowledge driven, que es el concepto más alto de la pirámide. De esa pirámide que decíamos que va generando valor, ¿no? Bueno, con datos soy capaz de hacer una mejora de la eficiencia operativa, con información soy capaz de hacer un desarrollo del negocio actual, pero con conocimiento soy capaz de transformar mi negocio. Entonces, yo creo que lo que tenemos que buscar es una transformación de nuestro negocio continua para estar siempre en la cresta de la ola, siempre generando valor adicional a nuestros clientes, siempre generando valor adicional a nuestros empleados, siempre generando nuevas oportunidades que nos hagan evolucionar, porque si nos quedamos solo en que somos una organización data-driven, nos quedaremos en la parte más baja de esta pirámide de valor. ¿Cómo realizamos esto? Hemos dicho que lo primero y más importante es saber dónde nos encontramos, porque saber dónde nos encontramos nos permite construir un camino hacia ese escenario de basarnos en los datos y en el conocimiento empresarial para poder tomar las decisiones. Pero claro, hace unos años escuché una frase de un amigo mío que me gustó mucho, aunque suena muy salvaje, que es: no hiervas el océano, no puedes abordarlo todo, es imposible, tienes que decidir por dónde empiezas. Y yo utilizo una frase que yo creo me ha servido en mi carrera profesional y en la elaboración de este tipo de proyectos, que es piensa en grande, ejecuta en pequeño. ¿Por qué? Porque tienes que tener una visión de a dónde quieres llegar, qué quieres alcanzar. Pero eso pártelo en trozos pequeños que sean asimilables por la organización, que sean ejecutables en un tiempo finito y que sobre todo vayan generando beneficios de una manera sistemática para que se genere una cadena de valor, lo que yo llamo también un círculo virtuoso, donde cada proyecto nuevo, cada iniciativa nueva genera mayor valor que la anterior y donde la organización va viendo que eso genera cada vez una inercia donde se van apuntando cada vez más gente. Y de algo que era muy pequeño, de repente ves que se lanza un montón de iniciativas donde la organización entera pone mucho foco y donde generas un escenario de continua productividad. Por tanto, la idea está en tener soluciones tácticas que solucionen problemas muy concretos de una organización de una manera limitada en el tiempo y con un resultado muy medible, y por otro, poner en marcha programas transformacionales estratégicos que sean canalizadores a largo plazo, que no tengan un resultado tan aparente, pero que sean los que realmente transformen tu organización. Bueno, y aquí pongo algunos ejemplos muy simples de cuál serían uno de ellos, ¿no? Eficiencia y reducción de costes, digitalización, visión cliente, toma de decisiones más rápida como soluciones tácticas, y luego ya los grandes programas transformacionales como son los de gobierno, arquitectura, calidad, seguridad, ética y todos los programas de puesta en marcha de soluciones de analítica avanzada. Por Dios, ¿hasta aquí todo bien? Vale, no me creo que haya cero dudas, pero bueno. Y ahora el tercer punto que quiero trataros es el dato como activo. Se ha hablado en los últimos tiempos también de dos frases, al menos en el sector de data, que son como muy recurrentes. El dato es el nuevo petróleo. También he escuchado la barbaridad de que el dato es la nueva sangre. ¿Por qué? Porque al final se hace negocio con ello. Bueno, suena terriblemente mal.
pero es realidad que ha habido un cambio muy importante en los últimos años donde el dato era consecuencia de muchas cosas, pero se utilizaba para una toma de decisiones más operativa, pero menos ejecutiva, y donde hoy en día lo que sí se ve es que el dato tiene mucho más valor que esa visión solo de reportar el estado y situación de la cuenta de resultados de nuestra organización, ¿no? Entonces, bajo ese mantra de el dato se tiene que convertir en un activo y cómo tratamos ese activo, es decir, cómo lo protegemos, cómo lo salvaguardamos, cómo lo potenciamos, cómo lo utilizamos, lo primero es, ¿realmente el dato es el nuevo petróleo? Pues a mí, para empezar, me surgen muchas dudas. ¿Por qué? Pues porque el petróleo es finito. Eso para empezar. El dato se está generando de manera recurrente cantidad de información y aparentemente no lo es. Otro elemento que también es importante es, ¿el petróleo tiene valor? Sí, voy a un mercado de compraventa de materias primas y sé a cuánto me cuesta el barril. ¿El dato qué valor tiene? Es muy difícil de medir y además tiene un valor de puertas para dentro de una organización y de puertas para afuera. Es decir, otro de los grandes elementos que se han convertido en drivers estos años es vende tus datos. Seguro que generas una línea de negocio monetizando tu información. Ya, pero es que en la mayor parte de los casos el dato tiene mucho más valor para ti que para otros. Entonces, ¿cómo cuantificas ese valor? Pues tampoco es fácil de medir. ¿El petróleo es replicable? No puedes, si tengo un barril mañana tener dos, no lo puedo duplicar. Sin embargo, el dato lo puedo duplicar n veces y no pierde ningún tipo de valor. En muchas ocasiones incluso lo aumenta, ¿no? ¿El dato tiene desgaste? Yo cuando consumo el barril de petróleo no lo tengo. Sin embargo, el dato puede perder calidad a lo largo del tiempo, pero desgaste como tal no tiene, ¿no? Y luego, procesado. El petróleo obviamente lo tienes que procesar, en crudo no sirve prácticamente para nada. Es capaz de generar plástico, gasolina, fertilizantes, un montón de cosas, medicinas, la leche de cosas. El dato también. El dato en crudo en muchas ocasiones no sirve para nada. Si no tiene una visión de negocio y no lo procesas, y no lo metes en un contexto y no le das, realmente lo enriqueces, pues tampoco tiene valor. ¿Veis? Ahí yo creo que sí que coincide. Sumarizando y comparando con otros grandes activos dentro de lo que es una cadena de valor, como pueda ser el petróleo, la sangre, el dinero, las personas, las propiedades, los materiales, la propiedad intelectual, pues como vemos, el dato apenas colisiona con ninguno de ellos, pero sin embargo necesita un tratamiento como un activo como tal. Por tanto, desde mi enfoque, no es el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque tiene un manejo y una manera de comportarse muy diferente al petróleo, aunque sí que es como el petróleo en cuanto que es un activo crítico para las organizaciones. Quienes han visto que el dato es un activo crítico para las organizaciones se han puesto en marcha sobre ello, ya han construido escenarios que lo protegen, lo potencian, lo salvaguardan, lo gobiernan y lo enriquecen, han convertido sus organizaciones en lossless driven y han conseguido destacar dentro del mercado. Bueno, por tanto, el dato es un activo que tenemos que tratar, pero el dato necesitamos tratarlo de una manera diferencial con respecto al resto de activos críticos de una organización. Entonces, lo que proponemos o propongo es poner en marcha, y ya os juro que acabamos rápido, es poner una estrategia del dato asociada. Estrategia del dato y convertirnos en una organización knowledge driven. Obviamente tenemos que acompasar estos dos conceptos y que se lleven de la mano. Para mí es fundamental y es igualmente importante que se hayan identificado casos de negocio o elementos que provoquen ese cambio. Es decir, es muy difícil, o mejor dicho, no lleva a buen puerto el poner en marcha iniciativas vinculadas a los datos y alcanzar ese objetivo de knowledge driven si no hay unas necesidades de negocio o unos problemas de negocio subyacentes que lo justifiquen. ¿Por qué? Porque al final todos estos procesos, que son procesos en muchas ocasiones transformacionales de las organizaciones y que las hacen cambiar, hemos dicho que cambiaban las personas, cambiaba la organización, cambiaba la tecnología, cambiaban muchos elementos,
si no están soportados por una necesidad clara, van a acabar muriendo o van a acabar en una vía muerta. Y lo peor que puede producirse en esos escenarios, y el caso más palpable, por ejemplo, son la puesta en marcha de los grandes programas de gobierno del dato, es que si ese programa de gobierno, que suele ser caro, poco vistoso en cuanto al lucimiento de lo que hace en cuanto a la organización, no soluciona un problema que tenga esa compañía o esa organización y fracasa, cuando luego realmente surja la necesidad, va a ser muy difícil que la compañía confíe en que eso va a solventar algo. Entonces, si no somos capaces de que el plan estratégico de data esté vinculado con un plan estratégico de negocio, lo que vamos a producir seguramente es un fracaso. Bueno, ya me he auto-spoileado, pero diríamos que la estrategia de negocio y la estrategia del dato tienen que estar alineados, donde luego haya toda una capa de gobierno del dato que justifique ese proceso de cambio basado en esos cambios de negocio, que eso lleva asociado a toda una gestión data management, donde ponemos en marcha programas de gestión del dato maestro, programas de calidad del dato, programas de analítica en entornos Big Data, donde necesitamos coordinar e inventariar todos los activos vinculados con los datos y donde al final acaban aterrizando en un cambio de tecnología que en muchas ocasiones en las organizaciones nos está llevando a irnos a escenarios donde suprimimos o recortamos nuestra capa de tecnología interna porque nos vamos a escenarios cloud. Entonces, todo este cambio transformacional tiene que estar alineado con una estrategia de negocio que lo soporte. Claves para tener una estrategia eficaz. Primero, alineado con los drivers de negocio. Segundo, y esto es un debe de los consultores, que sea única. Hemos intentado en ocasiones utilizar la misma receta para distintas compañías. Bueno, lo que le ha funcionado a una compañía no tiene que funcionar para otra, aunque sean del mismo sector o sean muy parecidas. Cada compañía tiene su idiosincrasia y necesitamos adaptar nuestra propuesta de el dato a cada organización. Tercer punto, que sea accionable. Es decir, si eso no eres capaz de que actúe de ninguna manera, que haga cambiar cosas, que realmente dinamice, no vas a poner en marcha una estrategia eficaz. Y por último, que sea evolutiva o escalable. Nadie pensaba hace unos años que los grandes bancos iban a transformarse y iban a ser capaces de aperturarse hacia entornos cloud. Eso era una aberración. ¿Cómo voy a poner mis datos fuera de la organización? Bueno, quien lo vio, quien lo propuso y quien lanzó esas iniciativas, obviamente está hoy en día en ventaja. Bueno, pues tenemos que ser capaces de, como os decía al principio, de que nuestras estrategias vinculadas a los datos veamos más allá. Si solo estamos en el aquí y ahora y estamos respondiendo a las necesidades que nos surgen, vamos a ser capaces de resolver parte del problema, pero no el problema en su conjunto. Y aquí, para poner en marcha esta estrategia, en realidad lo que buscamos es la parte superior, es valor y priorización. Buscamos o crecimiento, o optimización, o protección. El resto de grandes iniciativas pueden acabar convertidas en uno de esos tres conceptos fundamentales. Y lo que es importante, o los elementos donde actuamos para poner en marcha la estrategia del dato, pasan fundamentalmente por una gestión del dato, por poner en marcha procesos de analítica que generen insight de negocio. Igual, muchas organizaciones cuando surgió el tema de los, perdón que hable así de una manera, el tema de los científicos de datos, que ni siquiera muchos se 20 de ellos, porque si no estabas fuera del mercado. Entonces, todo el mundo contrataba científicos de datos. Metían a los científicos de datos y les decían, no sale nada. Y el científico de datos miraba y decía, pero si es que no sé qué es lo que necesitas que te haga. Cuando les decían lo que necesitaban que les hicieran, resultaba que no tenían ni siquiera los datos necesarios para poderlo construir. O cuando tenían los datos eran de una calidad tan baja que, como se dice en el argot, si metes mierda, sacas mierda. Entonces, lo que obtenías eran resultados totalmente aberrantes y habían hecho inversiones salvajes en la puesta en marcha de iniciativas de analítica avanzada. Luego, cambios en cuanto a la arquitectura y tecnología, cambios en cuanto al gobierno de los datos, cambios en cuanto al modelo operativo y, por último, y más importante, cambios en las personas. Cuando hablábamos de este cuadrante
horizontal, donde está la tecnología, y vertical, donde está la cultura del dato, obviamente la cultura del dato es cambiar personas. Os he dicho que para mí los más peligrosos son los que están abajo a la derecha. ¿Por qué? Porque gastarte dinero en tecnología es muy fácil. Pides un presupuesto, haces un caso de negocio que lo soporte, inviertes y consigues máquinas más potentes, tecnología más potente, pero cambiar a las personas es mucho más complicado. Entonces, este último punto para mí es crítico. Necesitamos que las organizaciones, la gente que trabaja en las organizaciones, realmente asimilen que el dato se ha convertido en un activo crítico que les ayuda a definir sus nuevas líneas de negocio, que les ayuda a crecer incluso profesionalmente y les genere nuevas oportunidades, y todo eso genere ese círculo virtuoso donde el dato realmente las organizaciones se convierta en un activo y las organizaciones, por tanto, se conviertan en data-driven, lo que yo llamo knowledge-driven. Y con eso hemos terminado. Un placer, he estado justo en la ventana de tiempo y así intento que no acumulemos retrasos. Cualquier duda, luego si queréis, en la parte de terminen las charlas, me preguntáis y encantado de responderos.